Hola chicos, ¿cómo les va? Esperemos que estén respetando la cuarentena. Después de tantos días tendremos que hacer un esfuerzo más para ver si logramos que esto se termine y poder reencontrarnos después de tanto tiempo otra vez en las aulas y en los talleres. Estoy tratando de ver, como nuestra materia es bastante práctica, si podemos llegar de algún modo diferente a ustedes con la parte práctica. Yo en este momento me encuentro en un taller metalúrgico en el cual hay una serie de máquinas las cuales podemos agarrar y aprovechar para describir y explicarles un poquito de la parte de funcionamiento, la parte constitutiva de las máquinas, a los fines de que estas clases virtuales sean un poquito más prácticas, más llevaderas, que no tengan que leer tanto, sino simplemente prestar un poquito de atención y después que hagan una especie de monografía explicando un poquito lo que han entendido de las máquinas que veamos. La primera máquina que tenemos acá es un torno, que es muy similar al que nosotros tenemos, a uno de los que nosotros tenemos en el colegio. Es un torno convencional, paralelo, lleva el nombre de paralelo porque las dos guías que tienen, que se las estoy señalando, sobre las cuales se dispone toda la máquina, están dispuestas en forma paralela. En el sector izquierdo de esas guías, mirando a la máquina de frente, tenemos este cabezal, que es un cabezal fijo, en el cual hay un eje en su interior, que termina en uno de sus extremos, en un dispositivo que se llama plato universal de 3 mordazas, 1, 2 y 3. Ese eje en donde está dispuesto este plato universal se denomina husillo y atraviesa todo el cabezal fijo, pudiéndose observar en el extremo izquierdo ese orificio que es la entrada del material o de la barra, que es precisamente lo que yo le denominaba husillo. En el otro extremo, es decir, hacia la izquierda, si vamos recorriendo la máquina, tenemos un cabezal móvil, que es este que está aquí, que se denomina contrapunta. Esa contrapunta se desliza a lo largo de las bancadas de estas dos guías y se bloquea a través de una palanca, a través de un volante sale o entra este cañón en el cual está dispuesta un punto giratorio. En el medio del cabezal fijo y de la contrapunta, sobre la bancada, se dispone un carro portaherramienta que a través de dos volantes tiene dos movimientos. Con el volante más grande yo los deslizo a lo largo de la bancada y ese movimiento se llama longitudinal. A través de un volante más chiquito, que está aquí, yo lo desplazo, hago girar ese volante chiquito y el carro portaherramientas se desplaza atravesando la bancada. Ese movimiento se llama movimiento transversal. Es decir, que los tornos paralelos tienen dos movimientos principales de la herramienta. El longitudinal, a lo largo de la bancada, y el transversal, atravesando la bancada. Sobre este carro portaherramienta se encuentra una torre con un montón de prisioneros que sirve para sujetar la herramienta de corte, que es la que le va a dar forma a la pieza que yo voy a mecanizar. Se la coloca en ese sector y a través de una llavecita yo voy a ir ajustando para que esa herramienta no tenga movimiento, quede bien firme sobre esa torre. Las primeras dos palancas que vamos a estudiar
son esta que está ubicada en este sector y esta otra que está acá arriba. Que en conjunto esas dos palancas asociadas con el interruptor del selector de la velocidad del torno, del motor del torno, me van a dar el giro del husillo o del plato en donde está agarrada la pieza que yo voy a mecanizar. Fíjense en que esta primera palanca tiene dos posiciones. Hacia la izquierda, indicada con la letra B corta, que significa vuelo, y hacia la derecha, indicada con la letra R, que significa retardo. Es decir, cuando está en vuelo son altas velocidades, altas revoluciones que tiene el plato en el husillo, y cuando está en R tiene bajas revoluciones. Fíjense en que acá tengo la H y la L, ahí lo mismo, la L y la H. Esas dos letras me indican la posición en la que tiene que estar la perilla selectora de velocidad del torno. A su vez, en la parte inferior tengo una numeración 1, 2, 4, que es la posición referida a la palanca que está más acá arriba, que si ustedes se fijan ahí abajo, tienen la misma numeración. De acuerdo a la combinación que yo tenga entre la palanca esta inferior, la palanca superior y la perilla que me indica la selección de revoluciones del motor, van a ser las vueltas a la que yo hago girar el plato en el husillo. De acuerdo al material que yo esté mecanizando y al tipo de herramienta que esté utilizando, va a ser la selección de las revoluciones que yo voy a tener. Siguiendo con la selección de velocidad de giro de husillo en el torno, cabe aclarar que, como indica en este simbolito, siempre que yo accione cualquiera de las palancas del cabezal fijo, el husillo tiene que estar sin girar, porque en su interior hay un montón de engranajes que me dan los distintos movimientos, que si yo muevo una de esas palancas con los engranajes girando, lo más probable es que se rompa alguno de ellos. Volvamos a la palanca inferior. De acuerdo a la letra en que esté ubicada, ya sea R o B, van a ser los números de revoluciones que yo obtengo. Por ejemplo, en esa posición está en la posición R, entonces la gama de velocidades que voy a obtener son las que están en esas dos primeras filas, en estas de acá. Como indica esa parte negra ahí, abarca esas dos filas. Si yo la paso a la posición B, la gama de velocidades que voy a obtener son las de aquí arriba, las dos filas de arriba. Eso hay que tenerlo en claro porque va a depender de la posición de esas palancas, las revoluciones que obtengo. Fíjense, en ese caso está la palanca en B, es decir, que las opciones de velocidades de un giro de husillo van a ser esas dos. Si la letra de la perilla superior está en L, como en este caso, las revoluciones van a ser las que me indican en la L, es decir, 1650, 225 y 375. Dependiendo de qué, de la posición en que esté la palanca superior, esta que está acá, de acuerdo a los numeritos que yo tengo ahí abajo, ¿tá? Por ejemplo, en este momento, en esta palanca, está en la posición número 2. ¿Qué régimen de revoluciones tendré? Me fijo en el número 2, está aquí, entonces si subo hacia las dos de arriba, tengo dos opciones, 650 y 1300. ¿De qué va a depender eso? 650 si la perilla superior está en L, como en este caso, y si al contrario yo la cambio a H, que es altas revoluciones, va a tener, como está en H, 1300 vueltas por minuto. Haciendo el mismo análisis que hicimos recién con la palanca en la posición B, si la giramos a R, cuando la palanca no entra, giro un poquito el plato con la mano hasta que logro que se ubique la palanca. Fíjense en que la palanca está en R ahora, es decir, que las dos filas con los números de revoluciones a tener en cuenta son las dos de abajo, como indica el esquemita acá.
Ahí está la palanca en posición R y sigue la palanca superior en el número 2. ¿Qué régimen de revoluciones tendremos? Me fijo en el número 2, ¿tá? Pero en lugar de ir hacia arriba, como vimos recién, voy hacia las dos filas de más abajo, que es lo que me indica el esquema, es decir, que yo obtendré 95 y 190 revoluciones de acuerdo a la posición de la perilla superior, si está en L o en H. Fíjense, en este caso, la perilla superior está en L, quiere decir que las revoluciones que obtendré serán L y el 2, 95. Si yo cambio la perilla superior a H, voy a obtener las revoluciones que figuran en la parte de arriba, es decir, 190 revoluciones. Les vuelvo a recordar que siempre que yo accione las palancas, la máquina tiene que estar sin girar en el husillo. En el caso que alguna de las palancas no entre a su posición definitiva, con la mano giro un poquito el plato hasta que la palanca logre colocarse en la posición que yo deseo.